Me negué a vender la granja de mi abuelo, así que mi madrastra intentó obligarme con abogados a ceder 112 acres. Al darme los papeles, sonreí y presenté al abogado de mi abuelo. Con la escritura y unas grabaciones secretas, su mentira se derrumbó. Mi nombre es Harper Montgomery, y durante la mayor parte de mi vida, creí que solo se me permitía pertenecer a medias a mi propia familia. No porque alguien lo hubiera explicado claramente. No porque hubiera un documento oficial o una confesión dramática cuando era joven. Fue peor que eso. Fue una frase repetida tan a menudo y de manera tan casual que se convirtió en parte del aire que respiraba. Mi padre me llamaba la hija temporal. La primera vez que lo dijo, yo era demasiado joven para entender lo cruel que era. Para cuando fui lo suficientemente mayor como para entenderlo, las palabras ya habían hecho su daño. Crecí en Charleston, Carolina del Sur, en una mansión de color amarillo pálido en King Street, el tipo de casa ante la cual los turistas reducían la velocidad para admirarla. Tenía columnas blancas, contraventanas negras, pisos de madera pulida y una escalera curva que parecía sacada de una película. En primavera, los magnolios del jardín florecían de forma tan hermosa que los desconocidos se detenían en la puerta para tomar fotos. Desde afuera, parecíamos una familia perfecta viviendo dentro de un hogar sureño perfecto. Pero dentro de esas paredes, todo tenía un lugar. Los cubiertos de plata, los retratos, las copas de cristal, mi hermana Scarlett y yo. El problema era que mi lugar siempre estaba en los márgenes. Mi hermana mayor, Scarlett, era todo lo que mis padres querían que fuera una hija. Era rubia, elegante, encantadora y estaba perfectamente entrenada para sonreírle a las personas adecuadas. Mi madre la llamaba nuestro pequeño legado. Mi padre la llamaba el estándar Montgomery. Tomaba clases de piano, de violín, de danza, de etiqueta y tutorías privadas de francés. Su armario parecía una boutique. Sus cumpleaños parecían bodas. Cuando ella entraba a una habitación, los rostros de mis padres se suavizaban como si acabara de salir el sol. Cuando yo entraba a una habitación, por lo general me daban algo que hacer. Yo tenía el cabello más oscuro, era más callada y torpe, de la manera en que los niños se vuelven torpes cuando siempre los están vigilando para ver si cometen errores. Me encantaban los libros, los números y los rincones tranquilos. Recordaba detalles que a otras personas se les pasaban por alto. Me gustaba sentarme en el jardín trasero con un cuaderno mientras Scarlett practicaba sus sonrisas frente a los espejos. Mi padre decía que yo no tenía valor social. Mi madre decía que yo era difícil de presentar. Solía pensar que si me volvía más dócil, más bonita, más callada, más inteligente o más útil, finalmente me mirarían de la misma manera que miraban a Scarlett. Así que lo intenté. De verdad lo hice. Mantenía mi habitación limpia. Sacaba buenas notas. Doblaba las servilletas antes de las cenas. Aprendí qué copas eran para el vino blanco y cuáles para el agua antes de tener la edad suficiente para entender por qué los adultos bebían tanto en los eventos familiares. Ayudaba a la ama de llaves cuando Scarlett invitaba amigos. Llevaba bandejas. Recogía platos. Sonreía cuando los invitados me confundían con el personal contratado, porque corregirlos hacía que los labios de mi madre se apretaran en una fina línea. La primera vez que escuché las palabras hija temporal tenía 9 años. Era la fiesta del 12º cumpleaños de Scarlett. Mi propio cumpleaños había sido 4 días antes, pero nadie lo había mencionado. Había esperado toda la mañana, luego toda la tarde, luego toda la noche, pensando que tal vez estaban planeando una sorpresa. Los niños son buenos inventando esperanza cuando la realidad duele demasiado. Pero no hubo pastel para mí, ni tarjeta, ni regalo. Mi madre simplemente me dijo que dejara de parecer tan lúgubre porque Scarlett tenía un día importante por delante. Y vaya si fue importante. El patio trasero se transformó en un carnaval rosa y dorado. Hubo paseos en pony, una máquina de algodón de azúcar, un mago, un fotógrafo y un pastel más alto que yo. Scarlett llevaba una diadema de perlas y un vestido con capas de tul que flotaba cuando caminaba. Mi padre la subió al pequeño escenario que habían alquilado y les dijo a todos que ella era el orgullo de la familia. Yo me quedé cerca de la puerta de la cocina sosteniendo una bolsa de basura porque mi madre me había pedido que recogiera el papel de regalo.
Después de que los invitados se fueron, encontré una bolsa de regalo en la encimera. Era plateada con papel de seda blanco y una cinta perfectamente rizada en el asa. Por un estúpido segundo, mi corazón dio un vuelco. Tal vez se habían acordado. Tal vez esto era mío. Tal vez habían esperado hasta después de la fiesta de Scarlett para que no me sintiera olvidada. La recogí y pregunté, «Mamá, ¿esto es para mí?» Mi padre se rió desde el comedor. No una risa cálida, no una risa de sorpresa, sino una risita cruel, como si yo hubiera dicho algo vergonzoso. «Para ti», dijo, entrando a la cocina con un vaso de bourbon en la mano. «Harper, no seas ridícula. Eso es para la amiga de Scarlett». Se lo olvidó. Sentí que la cara me ardía. Yo solo pensé que... Como mi cumpleaños también fue esta semana. Mi madre se quedó congelada en el fregadero. No se dio la vuelta. Mi padre me miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si yo valía la energía de una explicación. Luego dijo la oración que me perseguiría durante 20 años, Scarlett es la hija que la gente celebra. Tú eres diferente, Harper. Tú eres la hija temporal. Recuerdo haber parpadeado al mirarlo. ¿Qué significa eso? Tomó un sorbo lento antes de responder. Significa que Eleanor insistió en que te mantuviéramos cerca. Y lo hicimos. Pero no confundas estar presente con ser igual. Miré a mi madre, esperando que ella lo corrigiera, esperando que dijera, Richard, basta. ¿Es tu hija? Esperando cualquier cosa. Ella solo se volvió hacia el fregadero y enjuagó un plato que ya estaba limpio. Ese fue el momento en que aprendí que el silencio podía ser tan ruidoso como la crueldad. Después de eso, la frase se convirtió en parte del lenguaje familiar. Cuando Scarlett consiguió la habitación más grande que daba al jardín, y yo pregunté por qué tenía que quedarme en la habitación pequeña junto al área de lavandería, mi padre dijo, las hijas permanentes tienen habitaciones permanentes. Cuando la matrícula de la escuela privada de Scarlett se pagó sin rechistar, y a mí me dijeron que la escuela pública era lo suficientemente buena, mi madre dijo, tu padre tiene que priorizar el futuro. Cuando Scarlett recibió un Audi blanco para su 17º cumpleaños y yo recibí una bicicleta usada con una cesta abollada, mi padre dijo, algunos hijos son inversiones. Otros son responsabilidades. Y de alguna manera, yo siempre era la responsabilidad. Pero había una persona que nunca me trató de esa manera. Mi abuela, Eleanor Sterling, la abuela Eleanor, era la madre de mi madre, y era la única persona a la que mi padre parecía tenerle miedo. Venía de una familia de dinero antiguo de Charleston, pero nunca actuaba como lo hacían mis padres. Era elegante, perspicaz y tranquila de una manera que ponía nerviosa a la gente. Usaba perlas, bebía té sin azúcar y podía hacer que una habitación se quedara en silencio con solo levantar una ceja. Cada año en mi cumpleaños, sin importar quién lo olvidara, la abuela se acordaba. Llegaba una tarjeta plateada por correo con mi nombre escrito con su hermosa letra, Harper Eleanor Montgomery. Adentro, siempre escribía el mismo mensaje, la verdad tiene mejor memoria que los mentirosos. No lo entendía entonces. Solo sabía que sus tarjetas me hacían sentir real. Como si en algún lugar, de alguna manera, alguien supiera que yo existía. Alguien sabía que yo importaba. Cuando cumplí 18 años y me fui a la universidad, mis padres no me llevaron. Scarlett tenía una cita en el salón de belleza ese día y mi padre dijo que tenía una reunión. Empaqué mis cosas en 2 maletas viejas y tomé un autobús hacia Carolina del Norte. La abuela Eleanor me estaba esperando afuera de mi dormitorio cuando llegué. Había conducido 4 horas con la señora Higgins, su enfermera, solo para verme instalada. Me abrazó con fuerza y me susurró, un día, Harper, dejarás de pedirle a la gente que te dé un lugar. Te darás cuenta de que ya había uno que era tuyo. En ese momento, pensé que estaba tratando de consolarme. No tenía idea de que me estaba diciendo la verdad. Para cuando cumplí 29 años, había construido una vida a 3 horas de Charleston. Lo suficientemente lejos como para poder respirar, pero lo suficientemente cerca como para que mi familia aún supiera cómo contactarme cuando necesitaban algo. Vivía en Savannah, Georgia,
en un pequeño apartamento en el segundo piso sobre una panadería que olía a canela todas las mañanas. No era lujoso. Las ventanas se atascaban cuando llovía. Los gabinetes de la cocina eran más viejos que yo, y el aire acondicionado sonaba como si estuviera luchando por su vida cada julio, pero era mío. Nadie me daba una lista de tareas cuando entraba por la puerta. Nadie me comparaba con Scarlett durante la cena. Nadie me recordaba que yo era temporal. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio donde no sentía que tuviera que ganarme el derecho a sentarme. Trabajaba como analista de contabilidad forense para una pequeña firma que investigaba fraudes de seguros, robos comerciales y mala conducta financiera oculta. La gente solía poner cara de aburrimiento cuando lo explicaba, pero a mí me encantaba. Los números tenían sentido para mí. Las hojas de cálculo no te sonreían en la cara para luego mentirte a tus espaldas. Los estados de cuenta bancarios no fingían no recordar lo que había pasado. Los rastros de papel tenían una forma de decir la verdad, incluso cuando la gente intentaba enterrarla. Tal vez por eso me volví buena en mi trabajo. Había pasado toda mi infancia notando lo que otras personas intentaban ocultar. Por un tiempo, pensé que la distancia haría las cosas más fáciles. No esperaba que mis padres cambiaran, pero pensé que tal vez sus voces se volverían más bajas, y a veces lo hacían. Pasaban semanas sin una llamada. Los días festivos iban y venían con mensajes de texto fríos. Mi madre enviaba fotos de Scarlett en almuerzos benéficos, despedidas de soltera, fines de semana en yates y eventos del club de campo, generalmente con leyendas como, ¿acaso tu hermana no se ve hermosa? Yo escribía algo educado y luego ponía mi teléfono boca abajo hasta que pasaba el dolor. Entonces, un jueves por la tarde, mientras revisaba un conjunto desordenado de informes de gastos en el trabajo, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Estuve a punto de dejar que pasara al buzón de voz. Pero la culpa es algo terco. Incluso después de mudarte, incluso después de crecer, incluso después de saber que no debes, la culpa sigue sonando como la voz de tu madre. Contesté. Harper, dijo sin saludar. La fiesta de compromiso de tu hermana es el próximo fin de semana. Tienes que venir a casa. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Hola, mamá. No hay necesidad de sarcasmo. Esto es importante. Todo era siempre importante cuando se trataba de Scarlett. Tengo trabajo, dije. Es un sábado. Tengo una vida. Suspiró como si mi vida fuera un inconveniente que se había visto obligada a tolerar. Harper, tu hermana se va a casar con la familia Hayes. ¿Entiendes lo que eso significa? Spencer Hayes era el prometido de Scarlett. Su familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo desde Hilton Head hasta Miami. Mi padre llevaba meses hablando de ellos, como si Scarlett hubiera asegurado una alianza real en lugar de un compromiso. Entiendo que se va a casar, dije. Necesitas estar aquí, continuó mi madre. Tu abuela ha estado preguntando por ti. Eso lo cambió todo. La abuela Eleanor había sufrido un derrame cerebral leve a principios de ese año. Se estaba recuperando, pero se había debilitado físicamente. Su mente seguía siendo aguda. Por supuesto, la mente de la abuela podría haber cortado vidrio, pero no la había visitado en 2 meses, y pensar en ella preguntando por mí hizo que se me oprimiera el pecho. ¿La abuela está bien?, pregunté. Está bien, dijo mi madre demasiado rápido. Solo quiere a la familia junta. ¿La familia? Esa palabra siempre sonaba extraña viniendo de ella. Aún así, acepté ir. El viernes siguiente, empaqué un vestido azul marino, un par de tacones negros y una pequeña bolsa de viaje. Me dije a mí misma que iba por la abuela, no por mis padres, no por Scarlett, no por la actuación de pertenecer, solo por la abuela. Repetí eso durante todo el viaje desde Savannah hasta Charleston mientras la autopista se extendía ante mí y el sol del final de la tarde lo volvía todo dorado. Cuando llegué a King Street, la mansión se veía exactamente como siempre, pulida, orgullosa y completamente ajena al daño que albergaba. Había faroles alineados en el camino. Rosas blancas trepaban por el arco frontal. Los floristas se movían por el patio interior llevando cubos de flores.
Un cuarteto de cuerdas se estaba instalando bajo los magnolios. La casa parecía menos un hogar familiar y más como si una revista de bodas hubiera explotado en la propiedad. Por un estúpido segundo, pensé que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez mi madre me abrazaría en la puerta. Tal vez Scarlett se alegraría de que viniera. Tal vez entraría como hermana, como hija, como invitada. Entonces mi madre abrió la puerta, me miró de arriba abajo y frunció el ceño. «¿Te pusiste azul marino?» Miré mi vestido. Sí. La paleta de colores es marfil, champán y rubor. No me dijeron que había una paleta de colores. Mi madre exhaló por la nariz. Por supuesto que no te lo dijeron. No importa. Entra. Estamos atrasados. Antes de que pudiera dejar mi bolso, me empujó un portapapeles en las manos. A los del catering les faltan 2 camareros. Las copas de champán deben estar organizadas junto a las puertas del salón de baile. El tocador de la planta baja debe revisarse cada 30 minutos. Y, por favor, asegúrate de que el personal de cocina no saque los pasteles de cangrejo antes de que lleguen los padres de Spencer. La miré fijamente. Mamá, vine para la fiesta. ¿Estás en la fiesta? No, me estás pidiendo que trabaje en ella. Su expresión se endureció. No seas dramática, Harper. Esta noche es muy importante para Scarlett. Todos tienen que contribuir. Todos, por supuesto, significaba yo. Antes de que pudiera responder, Scarlett apareció en la parte superior de la escalera con un vestido de seda blanca que parecía haber sido derramado sobre ella. Su cabello rubio caía en ondas perfectas y los diamantes brillaban en sus orejas. Se veía hermosa. Siempre lo hacía. Pero cuando me vio, su sonrisa parpadeó. No con amor, sino evaluándome. Harper, dijo con voz brillante. ¿Llegaste? Así es. Bajó las escaleras, besó el aire junto a mi mejilla y me entregó una funda para ropa. ¿Puedes pasarle vapor a este vestido de repuesto por si acaso le pasa algo a este? Además, por favor, no hables demasiado de tu trabajo esta noche. La familia de Spencer es muy tradicional y la investigación de fraudes suena muy negativo. La miré, esperando a que se riera. No lo hizo. Mi madre aplaudió una vez. Maravilloso. Ahora, Harper, date prisa. Los invitados llegan en 40 minutos. Así que me di prisa. Le pasé vapor al vestido de repuesto. Organicé las copas de champán. Revisé el tocador. Respondí preguntas del servicio de catering porque, aparentemente, a todos se les había dicho que yo estaba ayudando a coordinar. Para las 7, la mansión estaba llena de personas con ropa cara, riendo bajo los candelabros y fingiendo no notar que yo llevaba bandejas. Más de una vez, alguien me entregó una copa vacía sin mirarme a la cara. Más de una vez, la tomé. A las 8:30, mi padre se situó en el centro del salón de baile y golpeó su copa de champán con una cuchara. El cuarteto de cuerdas guardó silencio. Los invitados se volvieron hacia él. Scarlett estaba de pie junto a Spencer cerca de la chimenea, brillando bajo las luces como una novia en un retrato. Mi madre estaba cerca, secándose ya los ojos. Mis amigos, comenzó mi padre, con voz rica y segura. Esta noche no solo celebramos un compromiso, sino la unión de 2 familias excepcionales. La sala aplaudió. Se volvió hacia Scarlett. Mi hija siempre ha representado lo mejor de nosotros. Gracia, belleza, disciplina, legado. Desde el momento en que nació, Grace y yo supimos que estaba destinada a una vida que honraría este apellido. Yo estaba cerca de la mesa de champán sosteniendo una bandeja de copas intactas, sintiendo que esa familiar pequeñez trepaba por mi columna. No me miró. Por supuesto que no lo hizo. Luego sonrió aún más y levantó su copa. Y cuando Eleanor ya no esté con nosotros, esta amada casa familiar se convertirá en el lugar perfecto para la boda de Scarlett y Spencer. Una verdadera propiedad familiar para una hija digna de su historia. La habitación se llenó de murmullos de aprobación. Mis dedos se apretaron alrededor de la bandeja. La casa de la abuela.
Estaba hablando de la casa de la abuela. No pidiendo, no sugiriendo, declarando, como si ya le perteneciera. Como si la abuela fuera un obstáculo esperando a desaparecer. Como si yo no estuviera allí mismo, escuchando cada palabra. Entonces, mi padre finalmente miró en mi dirección. Su sonrisa se desvaneció un poco. Harper, dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. No te quedes ahí parada. Rellena la mesa 6. Algunas personas se rieron torpemente. Me ardieron las mejillas. Me volví hacia la mesa, dispuesta a obedecer, porque la obediencia era un hábito tallado profundamente en mis huesos. Pero antes de que diera un solo paso, las puertas del salón de baile se abrieron y entró la abuela Eleanor. En el momento en que la abuela Eleanor entró rodando en su silla al salón de baile, todo cambió. La habitación no se volvió más ruidosa. Se volvió más silenciosa, lo cual fue peor. Las conversaciones se redujeron a susurros. Las risas murieron a mitad de un respiro. E incluso el cuarteto de cuerdas pareció perder confianza en su propia música. La señora Higgins, la enfermera privada de la abuela, empujó su silla de ruedas lentamente por el suelo de mármol, pasando la torre de champán, pasando las rosas blancas, pasando a los invitados que de repente recordaron cómo ponerse derechos. La abuela llevaba un vestido verde esmeralda, un broche de perlas en el cuello y el tipo de expresión que hacía que los adultos revisaran su postura. Parecía frágil desde la distancia, pero sus ojos no eran frágiles en absoluto. Sus ojos se movieron por el salón de baile como una cuchilla. El rostro de mi padre cambió al instante. La irritación que me había dirigido se desvaneció, reemplazada por su sonrisa pública, la pulida, la que usaba para los donantes, los jueces, los presidentes de clubes de campo y las personas con apellidos que aparecían en los edificios. Eleanor, dijo cálidamente, abriendo los brazos como si no acabara de hablar de su muerte como un evento conveniente en el calendario. Ahí está, la reina de la noche. La abuela no sonrió. Lo miró a él, luego a Scarlett, luego a Spencer, luego a mi madre. Finalmente, su mirada se posó en mí, en la bandeja en mis manos, en el delantal negro atado alrededor de mi vestido azul marino. En la forma en que yo estaba de pie en el borde de la habitación, como si hubiera sido colocada allí por alguien que pensaba que yo pertenecía al mobiliario. Su expresión se endureció. Harper, dijo, lo suficientemente claro como para que todos los que estaban cerca la escucharan. ¿Por qué llevas bebidas? Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era extraño lo rápido que regresaba la vergüenza, incluso cuando no había hecho nada malo. De repente me sentí de nuevo con 9 años, sosteniendo papel de regalo junto al pastel de cumpleaños de Scarlett. Mi madre se adelantó apresuradamente, con las perlas rebotando en su garganta. Madre, por favor no hagas una escena. Harper quería ayudar. Ya sabes cómo es ella. Los ojos de la abuela se movieron hacia mi madre. Sí, Grace. Sé exactamente cómo es Harper. Servicial, paciente, demasiado paciente. Mi padre soltó una pequeña risa. Eleanor, es una fiesta. Todo el mundo está colaborando. La abuela giró su silla de ruedas ligeramente, enfrentándolo por completo. Scarlett está colaborando. La sonrisa de Scarlett se congeló. ¿Spencer está colaborando? Spencer de repente encontró un gran interés en el suelo. La voz de la abuela se mantuvo calmada. ¿O solo se espera que Harper se gane su invitación? Nadie se rió. Luego mis manos comenzaron a temblar alrededor de la bandeja. Odiaba eso. Lo odiaba. Incluso con la abuela defendiéndome, mi cuerpo todavía reaccionaba como si yo fuera la que estaba en problemas. Mi padre se acercó a ella, bajando la voz, pero no lo suficiente. Este no es el momento. La abuela levantó una mano delgada. No, Richard. Este es exactamente el momento. Tú elegiste a la audiencia cuando anunciaste planes para una casa que no posees. Un murmullo recorrió el salón de baile. La sonrisa de mi padre desapareció. ¿Qué dijiste?, preguntó. La abuela lo ignoró.
Metió la mano en el bolsillo lateral de su silla de ruedas y sacó un sobre de color marfil sellado con cera verde oscuro. Mi nombre estaba escrito en el frente con su elegante caligrafía, Harper Eleanor Montgomery. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo. Me lo tendió. Ven aquí, cariño. Dejé la bandeja en la mesa más cercana lentamente porque temía que, si me movía demasiado rápido, se me cayeran las copas y le diera a mi padre otra razón para llamarme descuidada. Luego caminé por el salón de baile. Todos los ojos me siguieron. Las personas a las que había servido 10 minutos antes ahora me miraban como si estuvieran viendo el comienzo de un escándalo que luego fingirían no disfrutar. La abuela puso el sobre en mis manos. ¿Qué es esto?, susurré. Lo que tus padres esperaban que nunca preguntaras. Mi padre se movió hacia nosotros. Harper, dame eso. La orden aterrizó en mi pecho con 29 años de entrenamiento a sus espaldas. Por una fracción de segundo, mis dedos casi obedecen. Entonces la mano de la abuela se cerró sobre la mía. No lo hagas, dijo suavemente. La mandíbula de mi padre se tensó. Eleanor, sea cual sea el juego que estés jugando, esto no es un juego, dijo ella. Esto es una corrección. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Scarlett parecía confundida, pero aún no asustada. No entendía lo suficiente como para estar asustada. Mi padre sí. La abuela volvió a mirarme. Ve al despacho de tu abuelo. Cierra la puerta con llave. Lee cada página antes de hablar con nadie. Abuela. ¿Cada página, Harper? Asentí. Mi padre se interpuso en mi camino antes de que pudiera moverme. Su voz ahora era baja, despojada de su encanto. No vas a avergonzar a esta familia. Lo miré y por primera vez esa noche, algo dentro de mí se negó a encogerse. Creo que ya lo hiciste. Un jadeo se escuchó entre la multitud. Lo rodeé. Nadie me detuvo. El despacho estaba en la parte trasera de la casa, detrás de dos pesadas puertas de madera que mi padre siempre había tratado como la entrada a una sala del trono. De niña, me decían que no tocara los libros, que no me sentara en la silla de cuero, que no moviera los papeles del escritorio. Esta habitación es para asuntos familiares, solía decir mi padre. Aparentemente, yo nunca fui lo suficientemente familia para esa habitación. Cerré la puerta con llave detrás de mí. El ruido de la fiesta se redujo a un zumbido bajo y distante. Por un momento, me quedé allí con el sobre en las manos, mirando el sello de cera verde. Tenía las iniciales de la abuela grabadas, S. Me senté en el escritorio de caoba, el mismo escritorio donde mi padre me había dicho una vez que algunos hijos eran inversiones y otros responsabilidades. Luego rompí el sello. Adentro había 4 cosas: una carta escrita a mano, un certificado de nacimiento, un contrato de fideicomiso y una escritura de propiedad. Tomé la carta primero porque reconocí de inmediato el papel de papelería plateado de la abuela. Mi queridísima Harper, si estás leyendo esto, entonces finalmente he dejado de esperar a que tus padres se conviertan en personas honestas. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Quería protegerte sin obligarte a cargar con el peso de la verdad antes de que estuvieras lista. Pero esta noche, si Richard ha hecho lo que creo que ha hecho, entonces ha confundido el silencio con permiso. Ya no lo permitiré. Se me hizo un nudo en la garganta. Seguí leyendo. Nunca fuiste temporal. Nunca fuiste adoptada. Nunca fuiste una obligación impuesta a esta familia. Eres la hija biológica de Grace Sterling Montgomery y Richard Thomas Montgomery. Tu padre inventó la mentira porque quería un hijo varón después de Scarlett, no otra hija. Tu madre permitió la mentira porque la comodidad le importaba más que el valor. Ese fracaso les pertenece a ellos. Nunca te ha pertenecido a ti. La página se volvió borrosa. Me tapé la boca con la mano, pero el sonido igual salió. Algo entre un sollozo y una risa. No porque fuera divertido, sino porque toda mi vida se había construido en torno a una frase que nunca fue cierta. Agarré el certificado de nacimiento. Madre, Grace Sterling Montgomery. Padre, Richard Thomas Montgomery.
Hija, Harper Eleanor Montgomery. Ningún registro de adopción, ninguna nota de tutela, ninguna enmienda, ningún misterio. Solo yo, su hija, su verdadera hija, la que habían elegido tratar como un problema prestado. Me recosté en la silla, temblando. Durante años me había preguntado qué pasaba conmigo, por qué había sido más fácil ignorarme, por qué mi padre podía amar a Scarlett tan abiertamente y mirarme a mí como si fuera un error contable. Y ahora la respuesta estaba frente a mí, más fea y más simple de lo que esperaba. No había nada malo en mí. Simplemente había necesitado una mentira lo suficientemente grande como para esconderse detrás de ella. A continuación, mis manos se movieron hacia el contrato de fideicomiso. El documento era grueso, formal, lleno de lenguaje legal y firmas, pero los números y los documentos eran mi mundo. Sabía cómo leer lo que importaba. El fideicomiso había sido creado el 14 de junio de 1997, 3 días después de que yo naciera. Otorgante, Eleanor Sterling. Única beneficiaria, Harper Eleanor Montgomery. El primer activo listado era la residencia de King Street. La mansión en la que estaba sentada en ese mismo momento. La casa que mi padre le acababa de prometer a Scarlett. La casa que mi madre había decorado como si fuera suya. La casa donde había pasado mi infancia escuchando que tenía suerte de ser tolerada. Había sido puesta en un fideicomiso para mí antes de que pudiera siquiera levantar la cabeza. El segundo activo era una cuenta de inversiones. El tercero era una propiedad comercial en Savannah. El cuarto era una reserva de efectivo de $610,000. Leí los números 3 veces, segura de haber entendido mal, pero no era así. El lenguaje era claro. A la edad de 29 años, el control del fideicomiso se transfería completamente a mí. Ni a mis padres, ni a Scarlett. A mí. Luego abrí la escritura. La casa de King Street nunca le había pertenecido a Richard y Grace Montgomery. Todavía pertenecía al fideicomiso. Mi padre había pasado décadas actuando como un rey dentro de un castillo que existía legalmente para la hija a la que llamaba temporal. Un fuerte golpe resonó en la puerta. Harper, dijo mi padre desde el pasillo. Abre esta puerta. No me moví. Otro golpe más fuerte. Harper, no me hagas pedirlo de nuevo. Por una vez, su ira no me hizo ponerme de pie. No me hizo disculparme. No me hizo apresurarme a suavizar las cosas. Tomé la última página de la carta de la abuela. Tu padre entiende el poder solo cuando está escrito, presenciado y es ejecutable. Así que me aseguré de que tu protección fuera las 3 cosas. No dejes que te asuste. No firmes nada. No le entregues estos documentos. Llama al señor Arthur Winston al número de abajo antes de hablar con nadie. Ha servido como fideicomisario durante años y está esperando tu llamada. Mi padre sacudió el picaporte. Harper. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y marqué el número. Una recepcionista respondió al segundo tono. Sterling y Winston, servicios fiduciarios. Mi nombre es Harper Montgomery, dije, con voz temblorosa pero clara. Acabo de abrir un sobre de Eleanor Sterling. Hubo una pausa. Luego la mujer dijo suavemente, un momento, señorita Montgomery, el señor Winston está esperando su llamada. Cuando el hombre se puso al teléfono, su voz era tranquila y amable. Harper, dijo, sé que esto es mucho. ¿Es real? Susurré. Sí. ¿La casa? Sí. ¿El fideicomiso? Sí. ¿Mis padres no son dueños de nada de esto? No, nunca lo han sido. Cerré los ojos. Afuera de la puerta, la voz de mi padre bajó a un tono peligroso. Abre esta puerta ahora mismo. El señor Winston debe haberlo escuchado porque su tono se afiló. Harper, escucha con atención. No le des los documentos. No aceptes una conversación privada. Legalmente, el fideicomiso es válido, está activo y ha sido transferido completamente a tu control. Tu abuela se preparó para esto. Miré el certificado de nacimiento, la escritura, el fideicomiso, luego la puerta cerrada.
Durante 29 años, me habían entrenado para creer que mi padre tenía todo el poder. Pero el poder, estaba aprendiendo, podía cambiar de manos silenciosamente. A veces llegaba en un sobrecolor marfil. A veces esperaba detrás de una puerta cerrada. A veces se veía como una hija que finalmente leía la verdad. Me levanté lentamente, reuní los documentos y los volví a meter en el sobre. Mis manos aún temblaban. Pero esta vez, no era miedo. Era un despertar. Me quedé en el viejo despacho de mi abuelo con el sobrecolor marfil apretado contra mi pecho, escuchando a mi padre respirar al otro lado de la puerta. Durante 29 años, ese sonido habría sido suficiente para hacerme abrir. Su ira siempre había sido tratada como el clima en nuestra familia, algo a lo que todos se ajustaban, algo que nadie cuestionaba, algo a lo que se esperaba que yo sobreviviera en silencio. Pero esa noche, algo dentro de mí había cambiado. Los documentos en mis manos eran más que papel. Eran pruebas. Pruebas de que yo no era temporal. Pruebas de que nunca había sido una extraña tolerada. Pruebas de que el poder de mi padre siempre había sido una actuación. Y por primera vez en mi vida, podía ver las cuerdas del escenario detrás del telón. Harper, dijo de nuevo, más suave ahora. Eso me asustó más que los gritos. Abre la puerta. Hablemos como una familia. ¿Familia? La palabra casi me hace reír. Me había negado esa palabra toda mi vida, y luego recurría a ella en el momento en que creyó que podría salvarlo. Volví a meter el contrato de fideicomiso, el certificado de nacimiento y la escritura en el sobre, respiré hondo y abrí la puerta. Mi padre estaba allí con la mano levantada, listo para llamar de nuevo. Detrás de él estaban mi madre y Scarlett. El rostro de mi madre estaba pálido bajo su maquillaje, sus perlas temblando contra su garganta. Scarlett parecía confundida, como si hubiera entrado en medio del desastre de otra persona y aún no se hubiera dado cuenta de que era parte de él. Mi padre extendió la mano. Dame el sobre. No. Una palabra, pequeña, silenciosa. Pero aterrizó entre nosotros como un portazo. Sus ojos se entrecerraron. Harper, no me pongas a prueba esta noche. No te estoy poniendo a prueba, dije. He terminado de obedecerte. Mi madre jadeó suavemente, como si la desobediencia fuera el verdadero escándalo y no la mentira de 29 años que descansaba en mis manos. Scarlett nos miró a mí y a papá. ¿Qué está pasando? La miré, y por un segundo, vi a la niña de mi infancia, la hija dorada que sonreía mientras yo limpiaba a su alrededor. La hermana que nunca preguntaba por qué yo siempre faltaba en la celebración. Quería odiarla por completo. Habría sido más fácil. Pero la verdad era más complicada que eso. Scarlett se había beneficiado de la mentira, sí, pero nuestros padres habían construido la mentira. Pregúntale a él, dije. Mi padre se acercó un paso. Esto es privado. No, dije, lo hiciste público cuando le prometiste la casa de la abuela a Scarlett frente a 90 personas. Su rostro se endureció. Esta casa pertenece a esta familia. Miré más allá de él, hacia el salón de baile donde los invitados aún susurraban bajo el candelabro. Luego lo esquivé y me dirigí directamente de vuelta a la sala. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, pero mis pasos no temblaban. Ya no. Todos se volvieron cuando entré. La abuela Eleanor estaba sentada cerca de la chimenea, quieta y elegante, con las manos entrelazadas en el regazo. Cuando vio mi cara, me hizo un ligerísimo asentimiento con la cabeza. Mi padre me seguía de cerca. Todos, por favor, disculpen esta interrupción. Harper está emocional. Esa palabra me hizo algo. Emocional, histérica, dramática, difícil. Todas las palabras utilizadas para hacer que las mujeres parezcan poco fiables cuando finalmente decían la verdad. Me di la vuelta y lo enfrenté. No estoy emocional. Estoy informada. Una onda recorrió la habitación. La boca de la abuela se curvó levemente. Sostuve el sobre en alto. Durante 29 años, mis padres me dijeron que yo era la hija temporal. Me dijeron que yo no era igual a Scarlett.
Me dijeron que debía estar agradecida de estar presente, pero que nunca esperara pertenecer. Harper, susurró mi madre. Por favor, no lo hagas. La miré. Tuviste 29 años para decirle eso a él. Su boca se cerró. Continué, con una voz más firme de lo que me sentía. Esta noche, aprendí la verdad. Nunca fui temporal. Nunca fui adoptada. Nunca fui una obligación. Soy la hija biológica de Richard y Grace Montgomery. La habitación se quedó en completo silencio. Scarlett se tapó la boca. La tía Margaret, parada cerca de las puertas del jardín, susurró, «Grace». El rostro de mi padre se puso rojo. Esto es absurdo. No, dijo la abuela Eleanor, su voz cortando la habitación como una espada de plata. Está documentado. La señora Higgins empujó su silla de ruedas hacia adelante. La abuela miró a los invitados y luego a mi padre. Richard mintió porque no quería otra hija. Grace lo permitió porque prefirió la comodidad al valor. Y Scarlett se benefició porque nadie le pidió que mirara demasiado de cerca el costo de ser la elegida. Scarlett empezó a llorar entonces, no en voz alta, solo en silencio, como si la verdad la hubiera alcanzado lentamente y luego de golpe. Mi padre señaló a la abuela. No tienes derecho a humillarme en mi propia casa. Los ojos de la abuela se afilaron. Tu casa. Fue entonces cuando abrí el sobre de nuevo y saqué la escritura. Mi padre se quedó inmóvil. No necesitaba leer cada línea legal en voz alta. Solo necesitaba que la verdad quedara clara. La propiedad de King Street fue colocada en un fideicomiso para mí 3 días después de que nací, dije. La abuela nunca te transfirió la propiedad. Has estado viviendo aquí con su permiso. Ese permiso ha terminado. Por primera vez en mi vida, mi padre parecía tener miedo de mí. No estaba enojado, no estaba decepcionado. Tenía miedo. Mi madre se aferró al respaldo de una silla. Harper, cariño, podemos hablar de esto. Podemos arreglar esto. Me volví hacia ella lentamente. No puedes arreglar lo que pasaste toda mi vida ayudándole a romper. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me apresuré a consolarla. Había pasado demasiados años protegiendo a la gente de las consecuencias de lastimarme. Scarlett dio un paso adelante. Harper, yo no sabía lo de la casa. Te creo, dije. Pero sabías lo mío. Ella se encogió. Sabías que me trataban como al personal. Sabías que los cumpleaños desaparecían para mí y se convertían en eventos para ti. Sabías que me sentaba en el borde de cada foto. Lo sabías, Scarlett. Simplemente te gustaba demasiado ser la que estaba en el centro como para preguntar por qué. Su rostro se desmoronó. Lo siento. Quería que esas palabras sanaran algo. No lo hicieron. Todavía no. Me volví de nuevo hacia la habitación. La fiesta ha terminado. Mi padre soltó una carcajada amarga. Tú no echas a mis invitados. Miré alrededor del salón de baile, las flores, el champán, los invitados elegantes, el retrato de una familia que en realidad nunca había existido. Luego dije, ¿en mi casa? Sí, lo hago. Nadie se movió por un momento. Luego, la tía Margaret recogió su bolso y caminó hacia mí. Se detuvo junto a mi hombro y dijo en voz baja, bien por ti, Harper. Después de eso, la gente comenzó a irse en oleadas de vergüenza. Los padres de Spencer se fueron primero. Spencer los siguió sin tocar la mano de Scarlett. En media hora, el salón de baile estaba vacío, excepto por mi familia, mi abuela, la señora Higgins y el desorden de una celebración construida sobre la herencia de otra persona. 2 días después, nos reunimos en la oficina de Arthur Winston. Mis padres vinieron con un abogado que parecía seguro de sí mismo hasta que el señor Winston abrió la carpeta del fideicomiso. La conversación duró menos de 20 minutos. No había ninguna escritura a nombre de mis padres, ninguna transferencia de propiedad, ningún reclamo legal.
La casa, la propiedad comercial de Savannah, las cuentas de inversión y la reserva de efectivo eran todas mías a través del fideicomiso. Mi padre trató de argumentar que él había mantenido la propiedad durante décadas. El señor Winston le explicó con calma que mantener una casa no lo convertía en su dueño. Les di 120 días para mudarse. Mi padre me llamó cruel. Yo le dije, no. Cruel habría sido darte una bolsa de basura y decirte que resolvieras tu vida antes de la mañana. Eso es lo que me habrías hecho a mí. No tuvo respuesta. 4 meses después, me quedé afuera de la mansión de King Street mientras los empleados de la mudanza sacaban los últimos muebles de mis padres. Mi padre se negó a mirarme. Mi madre se detuvo cerca de la puerta como si quisiera decir algo, pero al final, solo se subió al coche. Scarlett fue la última. Sostenía una pequeña caja contra su pecho y susurró, «De verdad lo siento». Asentí, esperando que algún día se convirtiera en alguien que me hubiera protegido. Ella lloró, pero dejé que se fuera con sus lágrimas. Después de que se fueron, caminé por la casa sola. Por primera vez, no se sentía como un museo de mi dolor. Se sentía tranquila, a la espera. Quité el retrato familiar del pasillo de entrada, ese en el que yo estaba de pie, medio oculta detrás del hombro de Scarlett. En su lugar, colgué una foto de la abuela Eleanor y yo bajo el magnolio, ambas sonriendo como si supiéramos un secreto que el mundo finalmente había descubierto. Convertí el despacho de mi padre en mi oficina. Pinté la habitación de invitados junto a la zona de lavandería de un cálido color crema y la llené de libros. Abrí las cortinas del salón de baile y dejé que la luz del sol tocara el suelo donde una vez me había parado sosteniendo una bandeja de champán. Lentamente, habitación por habitación, dejé de ver lo que me habían hecho y comencé a ver lo que podía construir para mí misma. Ha pasado un año ya. La abuela Eleanor viene todos los domingos a tomar el té. Scarlett envía tarjetas de cumpleaños con mi nombre escrito correctamente. Mi madre me ha escrito 4 cartas, he abierto una. Mi padre no se ha disculpado y tal vez nunca lo haga. Pero ya no espero eso. Durante 29 años, pensé que pertenecer era algo que mi familia tenía que darme. Ahora sé que no es así. A veces, la pertenencia está escondida en un sobre cerrado. A veces, está escrita en una escritura de propiedad. A veces, es estar de pie en el centro de una habitación en la que alguna vez te hicieron invisible y darte cuenta de que ya no necesitas permiso para quedarte. Mi padre me llamó temporal, pero la verdad se acordó de mí. Y al final, la verdad me dio las llaves.